Seguimos con nuestro estudio del Espíritu Santo en el libro de los Hechos y terminamos eh, la historia de eh, Pedro y Cornelio y el acercamiento de las reglas rotas. Y vimos esas últimas reglas rotas, las más difíciles para Pedro, de hecho para cualquier judío, pero para Pedro en particular, ir y entrar a la casa de Cornelio y la lección que aprenda. Dios me dijo que no debo llamar inmundo a ninguna persona y hay una lección importante ahí. Eh, los judíos llamaban inmundos a los gentiles y por eso no ingresaban a una casa porque se contaminaban. Pero ahí está Pedro. Bueno, y hay muchas implicaciones que no comenté. ¿A cuál casa no entraríamos nosotros hoy? ¿A qué personas llamaríamos inmundos nosotros hoy? Y a quiénes se ingresan, quiénes entran, quiénes pertenecen al pueblo de Dios. Eh, los inmundos también. Eh, bueno, y luego la ley de la convivencia o la regla de la convivencia. Al fin de cuentas, la convivencia es como la prueba final de si de verdad es cierto todo. Eh, porque Pedro bien pudo haber salido, dado el mensaje y se despide y se va y muchas gracias y todo, pero la gente quiere la convivencia. Igual que cuando el caso de Jesús y los samaritanos allá con la mujer samaritana en Juan 4. Aquí también la convivencia es vital, vital para el desarrollo del pueblo de Dios. ¿Cómo se prueba que de veras somos pueblo de Dios? Si compartimos y si hacemos cosas que serían, bueno, convencionalmente, culturalmente inapropiadas. Pero bueno, ahí dejamos con muchas implicaciones. Pasamos al último de los capítulos, que es el capítulo 19, que presenta la historia de Pablo. Aquí ya no es Pedro, aquí es Pablo. Pablo llega a la ciudad de Éfeso. En sus viajes misioneros llega a la ciudad de Éfeso y ahí encuentra unos discípulos y se identifican los discípulos como discípulos de Juan. Algunos discípulos, dice el versículo 1. Llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Bueno, la pregunta de Pablo, ¿por qué Pablo pregunta eso de entrada? Bueno, si se identifican como discípulos, entonces ya forman parte del pueblo de Dios, entonces ya recibieron el Espíritu Santo como lo habían recibido los judíos, los samaritanos y los gentiles. Y a estas alturas Pablo ya sabe todo eso. Así que estos discípulos igual deberían estar así. Pero resulta que no. La pregunta en sí es, ¿recibisteis cuándo creísteis? Y ahí está ese elemento de simultaneidad. ¿Cuándo se recibe el Espíritu? ¿Cuándo se cree? Eh, no es después. No parece ser una cuestión de simultaneidad. Pero luego la respuesta de ellos es, ni siquiera sabemos qué hay. ¿Cómo que no? Eh, si el Espíritu ha estado siempre, en el Antiguo Testamento estaba el Espíritu y estos son discípulos de Juan, como veremos más adelante. O sea que son judíos. Deberían saber que había Espíritu Santo. Lo que no sabían era lo que había sucedido en Pentecostés, es decir, que el Espíritu había venido y empezado esos nuevos ministerios de los que hemos hablado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Pablo? Bueno, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Entonces le dice, eh, en el de Juan, discípulos de Juan. Entonces Pablo ya los pone al día, pues. Eran discípulos de Juan desactualizados, que estaban lejos.
estaban lejos, eran de la diáspora y vivían en otro lugar. Y a Pablo les explica, Pablo les da el mensaje, les explica qué es lo que ha pasado y entonces ellos también reciben el Espíritu Santo. Les impone manos, dice, y reciben el Espíritu Santo y luego hay señales, señales de profecía y de hablar en lenguas. Eh, bueno, aquí tenemos, este, no hemos hablado mucho de las señales, pero ahora que llegamos al final, lo mencionamos. En Hechos 2 hay señales y la más importante es las lenguas, pero hay otras. En Hechos 8 hay señales, milagros, sanidades, pero no hay lenguas. En Hechos 10 prácticamente lenguas, nada más. Y en Hechos 19 hay profecía y lenguas. Y se presentan como señales. Esa es la identidad de esta práctica. Eh, Solo en esos 4 lugares aparecen las lenguas. Claro, aparecen otras señales y otros milagros en otras partes de las narraciones, pero las lenguas aparecen solo en esos, de hecho en 3, no en los 4, en 3 de esos 4 lugares. Cada uno representa una ampliación del Pentecostés. Así que en Hechos, las lenguas son señales y señales principalmente para los judíos. No solamente, pero principalmente para los judíos. En Hechos 2 todos son judíos. En Hechos 10 hay testigos judíos que, que están presenciando. En Hechos 19 los discípulos son judíos. Así que uno puede sacar la conclusión de que las lenguas en el libro de los Hechos son señal principalmente para los judíos, para, ¿qué decirlo?, para convencer a los judíos de que esta es obra de Dios y que esta es obra del Espíritu Santo, que el Espíritu está formando esta iglesia y para formar la iglesia hace cosas extraordinarias. Bueno, dirán algunos, pero entonces ya la iglesia está formada, ya no tiene necesidad del Espíritu de hacer nada. Bueno, ahí viene otro tema que ya es el tema de los dones del Espíritu, en donde aparecen lenguas también, pero eso es otra cosa. Eso aparece en 1 Corintios 12 y hablaremos algo de eso con el tema de los dones. Pero aquí en Hechos, esto es lo que está pasando. Y las otras señales igual aparecen en los momentos claves, en los momentos de expansión de la fe cristiana, en la expansión del Evangelio. Cada momento. Tenemos la cuestión geográfica, ¿verdad? Jerusalén, Samaria, Cesarea, que es en Palestina, pero es los gentiles romanos, y Éfeso, más allá. Tenemos la cuestión étnica, judíos, samaritanos, gentiles. Tenemos la cuestión cultural asociada con eso, ¿no? La cultura judía, la cultura samaritana, la cultura gentil. Eh, y luego las señales. Eso nos sirve de guía para entender lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y dejamos ahí, entonces, esto hay mucho más que decir, pero por ahí vamos a dejarlo